Vamos a repasar ahora el tema de la dermatitis atópica, que es un tema interesante debido a su frecuencia. Sabéis que la dermatitis atópica es una forma de eczema muy frecuente. De hecho, sobre todo en la infancia es de gran importancia debido a que es la dermatosis más frecuente en la infancia. La dermatitis atópica se diagnostica clínicamente, tiene un diagnóstico clínico, no es necesario hacer ninguna biopsia, ni hacer ninguna prueba epicutánea, ni ninguna exploración complementaria aparte de los criterios clínicos. Se caracteriza clínicamente y en el 100% de los casos por la existencia de picor, es decir, de prurito. Es un síntoma imprescindible para el diagnóstico de la dermatitis atópica. Aparte pueden asociar otra serie de síntomas como la piel seca u otras formas menores de eczema que ahora vamos a comentar. Bien, tenemos que diferenciar clásicamente tres etapas en la dermatitis atópica: la etapa del lactante, la etapa infantil y la etapa del adulto. La etapa del lactante es característica la afectación facial, pero curiosamente esta afectación facial va a respetar la zona del triángulo nasogeniano, a diferencia de la otra dermatosis frecuente en la infancia, que es la dermatitis seborreica. Bien, en la siguiente fase, la fase infantil, típicamente en la dermatitis atópica se van a producir lesiones eczematosas en las flexuras, tanto antecubital como poplitea, y va a ser una localización muy característica de esta fase infantil. La siguiente y última fase sería la fase del adulto, en la que nos podemos encontrar lesiones eczematosas en cualquier localización. Y de hecho en los adultos, aparte de ser muy típico, por ejemplo, del eczema de las manos atópico, vamos a encontrar otras formas menores de eczema, como pueden ser la queilitis o la inflamación de los labios, o el eczema disidrótico, que consiste en la aparición de micropápulas muy pruriginosas en las caras laterales de los dedos. Bien, unos signos muy típicos que tenéis que recordar de la dermatitis atópica es la hiperlinealidad palmar, es decir, tener un aumento de las líneas en las palmas de las manos. Otro signo es la pérdida de pelo en la cola de las cejas, que es lo que habitualmente se denomina malarosis y puede aparecer en otras patologías, como puede ser el hipotiroidismo o la lepra. En el caso de la dermatitis atópica, este malarosis se va a denominar signo de Chertoff. Bien, y el último signo que quiero comentar, específico de la dermatitis atópica, es que aparezca un doble pliegue infrapalpebral, es decir, dos pliegues debajo de los párpados, dos pliegues cutáneos. A este signo se le va a llamar signo de Denis-Morgan. Bien, en cuanto al tratamiento de la dermatitis atópica, tenéis que recordar que lo primero de todo es que es una forma de eczema, el eczema atópico, y como tal va a cumplir el esquema de tratamiento de cualquier forma de eczema, es decir, corticoide tópico más menos corticoide oral, corticoide tópico y, si lo requiriese por la severidad del cuadro, ciclos cortos de corticoides orales. Bien, aparte de la dermatitis atópica, debido al intenso prurito que ocasiona, vamos a asociar el tratamiento con antihistamínicos orales. Recordad que los antihistamínicos tópicos están totalmente contraindicados porque no han demostrado eficacia clínica. Por tanto, en caso de dar antihistamínicos, siempre los vamos a dar en forma de antihistamínicos vía oral. También es interesante de la dermatitis atópica que es una forma de dermatosis que mejora con el sol, es decir, la fototerapia va a ser una opción terapéutica interesante, al igual que en otras dermatosis que también mejoran con el sol, como puede ser la psoriasis o incluso la micosis fungoide. Bien, lo más novedoso probablemente del tratamiento de la dermatitis atópica es que hay unos nuevos fármacos, tanto tópicos como vía oral, que sirven para tratar esas dermatitis atópicas que son corticoresistentes o que han ocasionado efectos adversos estos corticoides en los pacientes, y es por ello que preferimos utilizar otros medicamentos. En las formas leves moderadas de dermatitis atópica vamos a utilizar unos nuevos fármacos que son el tacrolimus y el pimecrolimus tópicos. Son fármacos muy buenos que de momento no han mostrado efectos adversos a nivel local de tipo atrofia cutánea como los corticoides tópicos,
y a diferencia que ellos, en este caso de tacrolimus y pimecrolimus tópicos, podemos administrarlos durante largos periodos de tiempo, de manera continuada, al contrario que los corticoides tópicos. Bien, esto en cuanto a las formas leves moderadas. En las formas severas o extensas de dermatitis atópica, en pacientes en que estén contraindicados los corticoides orales o que ya se haya hecho la forma resistente a los corticoides orales, tenemos otra medida terapéutica que es la ciclosporina oral. Al igual que teníamos en la psoriasis, la ciclosporina es un fármaco útil para el tratamiento de pacientes resistentes con dermatitis atópica severa y resistente a los ciclos de corticoides. Es una opción que debemos tener en cuenta de cara al examen. En la pregunta 90 del test nos preguntan acerca de la dermatitis atópica del niño y nos piden la localización típica de esta fase de la dermatitis atópica, es decir, la dermatitis atópica infantil. Bien, nos da 5 opciones y la opción correcta va a ser la 4, las flexuras de extremidades. Ya hemos comentado que la dermatitis atópica sucede en 3 fases que pueden aparecer de manera espontánea o pueden primero encontrar una y luego frenarse la dermatitis atópica. Es decir, un paciente que tiene una dermatitis atópica en la fase de lactante no tiene por qué desarrollar una dermatitis atópica en su infancia o en la edad adulta, y al contrario va a suceder. Tenéis que recordar la localización típica de cada una de las fases. La fase del lactante en la dermatitis atópica característicamente va a afectar a la cara. La fase de la infancia, fase infantil, característicamente va a afectar a las flexuras. Y la fase del adulto puede afectar a cualquier localización. Por tanto, en esta opción, en esta pregunta, la opción correcta va a ser la opción número 4. Las flexuras de las extremidades es la localización típica de la fase infantil de la dermatitis atópica. En la pregunta 91 del test preguntan que cuáles de las siguientes respuestas es un dato característico del eczema atópico del lactante. 1. Predominio de lesiones de prurito. 2. Aparecer inmediatamente tras el nacimiento. 3. Ausencia de prurito. 4. Afectación flexural. O 5. Respetar el triángulo nasogeniano. Bien. La opción 1, el predominio de lesiones de prurito, no es un dato característico de la fase del lactante de la dermatitis atópica, sino de fases más posteriores, de la infancia o del adulto. La opción 2 dice que aparece inmediatamente tras el nacimiento. Esta opción también es falsa, porque la dermatitis atópica es característico que se desarrolla a partir del segundo o el tercer mes de vida. Aparece en lactantes de 2 a 3 meses de edad o posteriormente. Esto es a diferencia de la dermatitis seborreica del lactante, que característicamente aparece en la segunda o tercera semana de vida, es decir, mucho antes que la dermatitis atópica. Bien, en la opción 3 dicen que es característica la ausencia de prurito. Esto es falso, hemos dicho que todas las dermatitis atópicas pican, por definición. El prurito es un síntoma obligado en su diagnóstico, por tanto esta opción es falsa. La opción 4 dice que la afectación flexural es típica de la fase del lactante de la dermatitis atópica. Y esto es falso. Recordad que la afectación flexural solía comenzar en la fase infantil de la dermatitis atópica, en niños más mayores de 5, 6, 7 años, pero no en los lactantes, en que lo característico es la afectación facial. La opción verdadera es la opción 5, que dice que es característica de la fase de lactante de la dermatitis atópica respetar el triángulo nasogeniano. Esto es correcto. La dermatitis atópica del lactante afecta típicamente la cara, pero respeta la zona del triángulo nasogeniano, la zona del bigote. Y este es un dato morfológico diferencial muy importante con la dermatitis seborreica del lactante, en que se puede producir una afectación similar de la cara en forma de placas eczematosas, pero característicamente se va a afectar
el triángulo nasogeniano en la dermatitis seborreica del lactante. Por tanto, en esta pregunta 91, la opción verdadera es la opción número 5. La dermatitis atópica del lactante afecta a la cara, pero respeta el triángulo nasogeniano. En la pregunta 136 del tema 9 de desgloses nos comentan que la aparición de un pliegue extra de piel por debajo del párpado inferior es una característica de. Bien, tenéis que conocer que esta aparición de un pliegue extra, en total tendríamos 2 pliegues debajo del párpado, es decir, un doble pliegue infrapalpebral, es característico de una enfermedad que es la dermatitis atópica. Este es el signo de Deneen-Morgan, por tanto, la opción correcta será la opción 4, dermatitis atópica. En la pregunta 149 del tema 9 de desgloses nos preguntan que cuál es la siguiente manifestación que acompaña a la atopia: piel seca, congestión facial, onicodistrofia, perniosis o alopecia. Bien, recordad que los pacientes atópicos, aparte de tener un prurito intenso, todos los pacientes, 100% de los pacientes, es un síntoma muy frecuente también el tener la piel seca, que os la pueden describir como serosis con X, serosis cutánea o piel seca. Por tanto, la opción 1 es la opción verdadera de esta pregunta. Recordar que debido a esta piel seca que asocian muchos de los pacientes atópicos, en el tratamiento tenemos que aplicar constantemente emolientes, es decir, hidratantes cutáneos, en forma de cremas hidratantes. La pregunta 187 del tema 9 de los desgloses describe a un niño pequeño de 5 años de edad que tiene lesiones eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas que le producen un intenso picor, asociadas a una queilitis descamativa de los labios, y nos piden el diagnóstico. Bien, estamos ante un caso típico de una dermatitis atópica en su fase infantil, con la característica afectación de las flexuras de las extremidades, flexuras antecubitales y flexuras popliteas que producen un intenso picor. Y este paciente además asocia una característica típica de la dermatitis atópica, que es la inflamación de los labios en forma de una queilitis descamativa. Por tanto, la opción correcta en esta pregunta va a ser la opción número 2, una dermatitis atópica que va a estar en su fase infantil.